En la Edad Media, mientras Europa y Oriente Medio luchaban por el control de Tierra Santa, surgieron dos figuras legendarias que quedaron marcadas para siempre en la historia de las cruzadas: Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, y Saladino, el gran conquistador musulmán. Uno era un joven rey condenado por una enfermedad mortal. El otro, un estratega brillante decidido a recuperar Jerusalén para el Islam. Y entre ambos comenzó una guerra que decidiría el destino de la ciudad más sagrada del mundo. En 1099, durante la Primera Cruzada, los ejércitos cristianos europeos conquistaron Jerusalén y fundaron varios estados cruzados en Oriente Medio, incluyendo el Reino de Jerusalén. Durante décadas, los cruzados gobernaron la ciudad, pero estaban rodeados de enemigos musulmanes que buscaban recuperarla. Con el tiempo, apareció un líder que cambiaría completamente el equilibrio de poder: Saladino. Nacido en Tikrit, en el actual Irak, Saladino logró unir Egipto y Siria bajo un mismo gobierno musulmán. Era inteligente, disciplinado y extremadamente paciente. Su objetivo era claro: destruir los estados cruzados y reconquistar Jerusalén. Pero enfrente tenía a alguien inesperado. En 1174, un joven de apenas 13 años subió al trono del reino de Jerusalén: Balduino IV. Desde niño sufría lepra, una enfermedad terrible que poco a poco destruía el cuerpo. En esa época, la lepra era vista casi como una maldición divina. Sin embargo, Balduino no era un rey débil. A pesar del dolor constante, aprendió estrategia militar, política y liderazgo. Con el tiempo, se convirtió en uno de los comandantes más respetados de las cruzadas. Mientras su cuerpo se deterioraba, su reputación crecía, y muy pronto tendría que enfrentarse al hombre más peligroso de Oriente. Desde el inicio de su reinado, Balduino IV tuvo que luchar constantemente contra las invasiones de Saladino. El líder musulmán sabía que el reino de Jerusalén era vulnerable. Era pequeño, tenía pocos soldados y dependía de caballeros europeos que muchas veces llegaban tarde o nunca aparecían. Saladino esperaba aplastarlo rápidamente. Pero Balduino demostró ser mucho más inteligente y agresivo de lo que cualquiera imaginaba. Durante años, ambos líderes protagonizaron campañas militares, asedios y ataques sorpresa, pero el momento más famoso llegó en 1177. Saladino lanzó una enorme invasión hacia Jerusalén. Se cree que tenía entre 20.000 y 30.000 hombres, mientras que Balduino apenas logró reunir unos pocos miles de soldados y caballeros templarios. Muchos pensaban que era una misión suicida. Además, Balduino estaba gravemente enfermo. Las crónicas cuentan que apenas podía montar a caballo y tenía que ser transportado en litera. Pero aún así, decidió liderar personalmente el combate. El encuentro ocurrió cerca de Montgisard. Saladino avanzaba confiado, creyendo que los cruzados estaban derrotados antes de comenzar la batalla. Entonces Balduino hizo algo inesperado. Lanzó una carga de caballería brutal y repentina contra el ejército musulmán. Los templarios atravesaron las líneas enemigas, mientras los soldados cruzados atacaban con toda su fuerza. El ejército de Saladino cayó en el caos. Muchos murieron intentando escapar, y otros quedaron atrapados en el desierto. La derrota fue devastadora. Saladino apenas logró sobrevivir. Montgisard se convirtió en una de las victorias más impresionantes de las cruzadas y transformó a Balduino IV en una leyenda. El joven rey enfermo
había derrotado al conquistador más poderoso del mundo islámico. Pero aunque Balduino vencía en el campo de batalla, la lepra seguía avanzando. Con los años perdió la vista, el uso de las manos y la capacidad de caminar. Finalmente, Balduino IV murió en 1185 con apenas 24 años. Tras la muerte del rey, el reino de Jerusalén quedó lleno de conflictos internos. Los nobles discutían constantemente por el poder, y muchos no estaban de acuerdo sobre quién debía heredar el trono. Entre las figuras más importantes estaba Guido de Lusignan, un noble europeo que terminaría siendo coronado rey, gracias a que se había casado con la hermana de Balduino, llamada Sibila. Sin Balduino, Jerusalén quedó sin su mejor líder militar y la única persona que Saladino respetaba. Así que entendió inmediatamente que era el momento perfecto para atacar. Mientras los cruzados discutían entre ellos, el líder musulmán reunió uno de los ejércitos más grandes de la época y empezó a invadir y tomar los reinos y principados cristianos. Guido de Lusignan decidió enfrentar a Saladino en una batalla en campo abierto. Sin embargo, el ejército cruzado cometió un error fatal. Marcharon bajo un calor extremo y sin acceso suficiente al agua. Saladino los rodeó lentamente. Los musulmanes incendiaron la hierba seca alrededor de los cruzados, llenando el aire de humo y calor. Los soldados cristianos comenzaron a morir de sed, antes incluso del combate principal. Así comenzó la batalla de Hattin. Los musulmanes se lanzaron contra los cristianos y el ejército cruzado fue totalmente destruido. Miles murieron y muchos nobles fueron capturados, incluido el nuevo rey Guido de Lusignan. La reliquia más importante del reino, la Vera Cruz, cayó en manos de Saladino. Después de Hattin, el camino hacia Jerusalén quedó completamente abierto. En octubre de 1187, Saladino sitió Jerusalén. La ciudad ya no tenía suficientes defensores. Después de negociaciones, Jerusalén se rindió. Por primera vez en casi 90 años, la ciudad volvía al control musulmán. La noticia impactó a toda Europa. Muchos pensaban que era una catástrofe religiosa. La caída de Jerusalén provocó la Tercera Cruzada, en la que participaron figuras legendarias como Ricardo Corazón de León. Pero Saladino logró retener Tierra Santa. Con el tiempo, tanto Balduino como Saladino se convirtieron en símbolos históricos. Balduino IV pasó a la historia como el Rey Leproso, un gobernante que luchó contra una enfermedad devastadora, mientras defendía Jerusalén contra enemigos mucho más poderosos. Muchos historiadores creen que mientras Balduino estuvo vivo, Saladino nunca logró destruir el reino de Jerusalén. Por otro lado, Saladino fue recordado como uno de los líderes musulmanes más importantes de la historia. La rivalidad entre ambos representa uno de los conflictos más épicos de las cruzadas. Una guerra entre dos mundos, un rey moribundo intentando salvar Jerusalén y un conquistador decidido a recuperarla a cualquier precio, en una batalla que definió el futuro de una época.